Nunca he creído en historias de extraterrestres ni en luces que cruzan el cielo. Llevo una vida tranquila, trabajo, casa, clases, café, y las noticias que nadie recuerda al día siguiente. Pero lo que ocurrió en Valle de Bravo una noche de noviembre cambió todo lo que pensé sobre lo imposible. Éramos un grupo de amigos curiosos. Personas normales, con ganas de caminar por el bosque y tomar fotos del lago. Nadie hablaba de ovnis, nadie esperaba ver nada extraño. La primera noche, después de cenar, decidimos recorrer un sendero que lleva hacia la presa. El aire era frío, húmedo, y olía a tierra mojada después de la lluvia. El lago estaba en calma, reflejando la luna y las nubes, un espejo perfecto que hacía que todo pareciera irreal. De pronto, alguien señaló al cielo. «¿Ven eso?», dijo. «Es una estrella, ¿no?». No era una estrella. Eran 3 luces naranjas, moviéndose juntas, demasiado grandes para ser un avión y demasiado silenciosas para ser algo conocido. Se desplazaban lentamente, pero con una precisión imposible de ignorar. Cada luz parecía pulsar, cambiar de posición y luego volver a alinearse, como si alguien las controlara desde arriba. «Debe ser un dron», dijo alguien. «¿Pero, 3 drones coordinados? ¿Y tan alto?». Yo solo miraba, paralizado. Cada luz parecía observarnos, no de manera agresiva, sino intensa, calculadora. Nos acercamos a la orilla del lago. Cada paso hacía crujir la hojarasca. Cada sonido parecía amplificado. Sentí un nudo en la garganta, mezcla de miedo y fascinación. Entonces, una de las luces descendió lentamente, hasta estar justo sobre el bosque. No había sonido. Ni luces de aterrizaje, ni motor. Solo un zumbido muy bajo, casi imperceptible, mezclado con el aire frío. Sacamos la cámara y comenzamos a grabar. La luz parecía examinar el bosque, proyectando destellos que iluminaban los árboles como reflectores naturales. Uno de los amigos comenzó a sentirse extraño, mareos, calor, la piel erizándose como si algo invisible lo tocara. De repente, las 3 luces desaparecieron en un parpadeo. El silencio volvió, completo. Solo el bosque y nosotros, temblando en la oscuridad. Al día siguiente, hablamos con un señor del pueblo, un hombre mayor que lleva décadas viviendo cerca del lago. Nos contó que no éramos los primeros en ver luces extrañas sobre el agua. A veces aparecen por la noche, dijo. Y quienes se acercan demasiado sienten presión en el pecho, mareos, incluso algunos se enferman y no vuelven a ser los mismos. Mientras fotografiábamos el bosque por la tarde, notamos algo más inquietante, pequeñas marcas en la tierra húmeda, como si algo pesado hubiera descendido y dejado huellas largas, ovaladas, perfectamente alineadas, que no parecían humanas. Desde esa noche, cada vez que recuerdo el lago siento un frío extraño en la nuca. No puedo explicar lo que vimos. No hay pruebas, excepto el vídeo que grabamos, que en ciertas partes aparece sobreexpuesto, como si algo hubiera interferido con la cámara. Un vecino del lugar nos dijo que esas luces aparecen cada cierto tiempo, sobre todo cuando hay humedad y el lago está tranquilo. Algunos creen que son señales, otros que son exploradores de otro mundo. Yo solo sé que lo que vimos no era fantasía ni imaginación. Era real, y nos estaba observando. Mi reflexión final es inquietante, hay fenómenos que no se explican con ciencia común, pero tampoco son cuentos de pueblo. Lo que vimos parecía existir justo fuera de nuestra comprensión, moviéndose, dejando huellas, activando miedo. Y lo más inquietante, mientras más lo pienso, más claro se hace que nosotros no estábamos allí para mirar, sino para ser observados. Siguiente historia. Nunca fui de creer en cosas paranormales ni en historias de luces que cruzan el cielo. Trabajo en la ciudad y los fines de semana voy a visitar a mi familia en El Rosario, Sinaloa, un pueblo pequeño rodeado de montañas y cañadas, donde todos se conocen y cada noche el cielo se ve increíblemente claro. Ese verano, decidimos con unos amigos recorrer los alrededores del río que atraviesa el pueblo. Personas normales, curiosas, con ganas de caminar y tomar fotos. Nadie esperaba ver algo extraño, solo la belleza del paisaje. Apenas el sol se ocultaba y la luz naranja se reflejaba en el río, algo cambió en el aire. Una brisa húmeda se coló entre los árboles y un silencio absoluto cayó sobre el lugar. De repente, alguien señaló al cielo.
¿Ven esas luces? Eran 5 puntos brillantes, estáticos al principio, luego comenzaron a moverse lentamente, formando figuras geométricas imposibles, triángulos, líneas rectas y círculos que cambiaban de posición sin ninguna lógica aparente. Nadie habló al principio. Solo mirábamos, incapaces de parpadear. Debe ser algún tipo de dron, dijo uno. Pero, ¿a esta altura y sin ruido? El grupo siguió caminando, pero las luces comenzaron a acercarse, descendiendo suavemente hacia la cañada. Los árboles se iluminaban por los destellos anaranjados, como si un sol miniatura se filtrara entre ellos. La sensación era inquietante, frío repentino, presión en el pecho, y la sensación de que nos observaban. Una de las luces se detuvo justo sobre la orilla del río. Comenzó a girar lentamente, emitiendo un reflejo metálico que parecía escanearnos. Intentamos movernos, hablar, pero las palabras no salían. Una amiga tuvo náuseas, otra sintió escalofríos intensos y mareo. Esto no es normal, susurré. De repente, todas las luces desaparecieron en un parpadeo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio volvió a ser absoluto. El río reflejaba solo la luna y nuestras sombras, largas, deformadas, temblorosas. Al día siguiente hablamos con un hombre del pueblo, vecino de toda la vida. Nos contó que no éramos los primeros. Desde hace años aparecen luces en el cielo, sobre todo en la cañada, dijo. Algunos niños han desaparecido por unas horas y aseguran haberlas visto. Los que vuelven cuentan que las luces los siguen, y que sienten frío, mareo y presión en el pecho. Nos mostró recortes antiguos de periódicos y notas de radio local. Un evento en los años 90 donde varias personas reportaron luces triangulares sobrevolando el río durante la cosecha de verano. Incluso algunas fotos que parecían mostrar un objeto triangular en el cielo. Desde entonces, cada vez que recuerdo esa noche siento un frío intenso en la nuca. Lo que vimos no fue imaginación ni reflexión colectiva, alguien o algo nos observaba, activando miedo y efectos físicos reales. Ejemplo real similar. Casos como este han sido reportados en distintas partes de México. En 2004, en San Luis Potosí, habitantes de un pequeño pueblo rural aseguraron ver luces triangulares flotando sobre campos y casas. Los testigos hablaban de presión en el pecho, mareos y sensación de ser observados. Algunos hasta tuvieron fiebre y malestar físico, muy parecido a lo que sentimos en el Rosario. Las autoridades no dieron explicación, pero los reportes fueron documentados por ufólogos locales. El miedo y el misterio siguen allí, porque estas experiencias son reales para quienes las viven, aunque no aparezcan en los libros de historia. El cielo de nuestros pueblos guarda secretos que solo unos pocos tienen la suerte o la curiosidad de presenciar. Esa primera noche nos dejó con un silencio pesado. Caminamos de regreso al pueblo sin hablar, solo respirando con cuidado, como si el bosque aún nos observara. Cada sombra parecía moverse un poco más rápido que nosotros, cada crujido de ramas nos hacía girar la cabeza. Nadie dormía bien. Decidimos regresar la segunda noche, con linternas y cámaras más potentes. No por valentía, sino por curiosidad, queríamos documentar lo que había pasado. Al llegar al mismo punto junto al río, la atmósfera era diferente. La humedad era más intensa, y el reflejo de la luna sobre el agua parecía vibrar con una energía que no entendíamos. Siento como si algo estuviera esperándonos, susurró alguien del grupo. Las primeras luces aparecieron igual que la noche anterior, 5 puntos naranjas en el cielo, moviéndose en formación, pero esta vez más bajos, más cerca. No había sonido, solo un zumbido apenas perceptible que se mezclaba con el susurro del viento y el agua del río. Nos acercamos con cuidado. Cada paso sobre la hojarasca y las piedras hacía eco. De pronto, una luz descendió hacia nosotros, no directamente, sino como si nos estudiara. Mientras la observábamos, sentimos una presión en el pecho, mareo y escalofríos que subían por la espalda. Uno de los amigos, que hasta ese momento se había mostrado más racional, cayó de rodillas, con la respiración agitada. Algo me duele aquí, dijo, señalando el pecho. No puedo respirar bien. El miedo comenzó a crecer. Nadie habló, nadie respiró fuerte. Solo mirábamos cómo la luz se movía de un lado a otro, como si buscara algo. Y de repente, todas desaparecieron, de nuevo en un parpadeo.
El silencio era más intenso que la oscuridad. Solo escuchábamos el murmullo del río, y un zumbido residual en nuestros oídos que no desapareció hasta horas después. Caminamos de regreso al pueblo en completo silencio. La experiencia nos dejó un vacío en la garganta, una sensación de que algo nos había tocado sin tocarnos. Esa noche, todos sufrimos insomnio. Uno de los amigos presentó fiebre y mareos, otro dolores de cabeza inexplicables, y yo sentí escalofríos constantes que no cedían. Al día siguiente, un señor del pueblo nos habló con voz seria. No entren de noche ahí. Las luces no son de este mundo, y los que se acercan demasiado, algunos enferman o no vuelven a ser los mismos. Nos mostró recortes de periódicos antiguos. En los años 90, en ese mismo lugar, hubo múltiples testimonios de luces triangulares flotando sobre el río y la presa. Los vecinos aseguraban haberlas visto descender, observarlos y desaparecer de manera instantánea. Algunos reportaron mareos, fiebre, pérdida de conocimiento y síntomas físicos inexplicables. Al reflexionar sobre estas experiencias, entendimos algo. La interacción con fenómenos desconocidos puede afectar al cuerpo, aunque no haya contacto físico directo. Presión, mareo, frío repentino, fiebre y escalofríos son respuestas fisiológicas reales a estímulos intensos que nuestro cerebro no comprende completamente. El miedo y la sugestión amplifican las percepciones. Saber que otros han visto lo mismo hace que cada luz, sombra o zumbido se interprete como presencia o amenaza. Algunos lugares tienen memoria acumulada, aunque no sea fantasmal en sentido literal. Tragedias, accidentes y experiencias previas generan historias y fenómenos registrados por quienes los viven, afectando a quienes llegan después. Ese verano, mientras regresábamos al pueblo por última vez, comprendimos que estas experiencias no eran solo curiosidad. Lo que vimos no se puede ignorar. No es un cuento de pueblo, ni un reflejo. Es algo real, tangible en nuestros sentidos, en nuestra piel y en nuestros recuerdos. Ejemplo real similar en México. Casos documentados como este han ocurrido en varios puntos del país. En Tamaulipas y San Luis Potosí, vecinos de zonas rurales reportaron luces triangulares flotando silenciosamente sobre campos y ríos, con movimientos imposibles y cambios de posición instantáneos. Testigos describieron mareos, sensación de presión en el pecho, frío repentino y escalofríos, prácticamente idénticos a los que sentimos en el Rosario. Algunos incluso fueron hospitalizados tras episodios prolongados de desorientación y náusea. Las autoridades nunca explicaron estos fenómenos. Lo más inquietante es que, aunque parecen aislados, estos casos siguen patrones similares: luces en el cielo, movimientos imposibles, efectos físicos y psicológicos en quienes observan, y desaparición instantánea. Historias que, aunque parezcan fantasía, se documentan y se repiten, generación tras generación. Al final, aprendimos que la curiosidad tiene un precio. Hay fenómenos que parecen imposibles, y lugares donde mirar demasiado de cerca puede dejar marcas reales, invisibles pero palpables, en el cuerpo y en la mente. Nunca fui de buscar lo paranormal. Mi vida diaria está hecha de trabajo, transporte y rutina. Pero un grupo de amigos y yo, cansados del ruido de la ciudad, decidimos hacer una acampada en los cerros cercanos a Tlaxcala, un lugar de montañas, cañadas profundas y bosques densos donde el cielo se ve increíblemente limpio por las noches. La idea era sencilla: caminar, armar tienda, hacer fogata y descansar bajo las estrellas. Personas normales, curiosas, con linternas, cámaras y algo de comida. Nadie hablaba de ovnis ni fenómenos extraños, hasta que pasó. Llegamos al atardecer. Las sombras se alargaban, el viento silbaba entre los pinos, y el aroma a tierra húmeda y hojas secas llenaba el aire. Armamos la tienda cerca de un pequeño claro. Al principio todo era normal: risas, fotos del paisaje, el sonido del río cercano. Pero pasada la medianoche, mientras mirábamos las estrellas, alguien del grupo notó luces extrañas sobre la cima de la montaña opuesta. Al principio eran pequeños puntos brillantes, que se movían lentamente, casi como faros, pero sin sonido ni parpadeo de aeronaves normales. ¿Qué es eso?, susurró alguien. No es avión, ni estrella. Las luces comenzaron a descender hacia nosotros. Primero una, luego otra, formando un triángulo perfecto. Se movían con precisión,
cambiando de altura y dirección de manera que ningún dron o avión conocido podría replicar. Cada vez que la luz bajaba un poco más, sentíamos presión en el pecho y mareos. De repente, un zumbido bajo comenzó a sentirse en todo el bosque. Como un eco metálico que vibraba entre los árboles. El grupo intentó acercarse para mirar, pero uno de los amigos tropezó y gritó. Al instante, las luces giraron hacia nosotros, emitiendo destellos cegadores que hacían que la visión se perdiera y la mente se confundiera. «¡Vámonos!», grité. «¡Ya basta!». Recogimos rápidamente las cosas. Mientras corríamos hacia la camioneta, sentíamos que algo nos seguía, pero no podíamos ver nada. El aire estaba húmedo, frío, pesado, como si los cerros mismos presionaran sobre nosotros. Cada crujido de rama, cada sombra entre los árboles parecía moverse a nuestro ritmo. Al llegar al vehículo, vimos cómo las luces desaparecían en un parpadeo. Ni un rastro, solo silencio absoluto. Nadie hablaba, solo respiraba con dificultad. Esa noche, algunos de nosotros sintieron fiebre ligera y mareos durante horas, y uno tuvo pesadillas tan vívidas que se despertó gritando. Al día siguiente, hablamos con un señor del pueblo, vecino de toda la vida. «No son aviones ni linternas de turistas», nos dijo. «A veces bajan desde el cielo y juegan con los curiosos. Muchos que los han visto aseguran que sienten presión en el pecho y mareos. Algunos hasta pierden noción del tiempo». Reflexión y ejemplo real. Esto que vivimos tiene un paralelo real. En 2004, en el estado de Puebla, un grupo de campesinos reportó luces triangulares sobrevolando campos durante varias noches consecutivas. Lo transmitió un programa nacional de televisión, donde los testigos describieron movimientos imposibles para cualquier avión, sensación de presión en el pecho, mareos y objetos que desaparecían instantáneamente. La emisión mostraba grabaciones y testimonios muy parecidos a lo que experimentamos en Tlaxco. Luces que descendían, seguían a las personas y luego se esfumaban sin dejar rastro. La experiencia dejó claro algo: no todo en el cielo puede explicarse con ciencia convencional. No es fantasía, ni imaginación colectiva. Es real para quienes lo viven, y la huella de estas experiencias queda en el cuerpo, en la mente y en la memoria. Desde entonces, cada vez que veo luces extrañas en la distancia, pienso en aquel bosque, en los cerros de Tlaxco, y en la sensación de que nos miraban, y nosotros éramos los observados. Después de aquella primera noche, nadie hablaba mucho de lo sucedido. El miedo estaba ahí, silencioso, pero palpable. Nadie podía dormir bien, los mareos, la presión en el pecho y los escalofríos seguían presentes. Aún así, la curiosidad nos ganó. Decidimos regresar otra noche, esta vez con más equipo, linternas potentes, radios y cámaras. La idea era documentar, entender lo que habíamos visto, aunque en el fondo todos sentíamos que nos estábamos exponiendo a algo que no podríamos controlar. Llegamos justo cuando el sol comenzaba a desaparecer detrás de los cerros. La humedad del bosque nos envolvía y el aroma a tierra mojada mezclado con hojas secas era casi intoxicante. Montamos las tiendas en un claro, más cerca de la ladera para tener vista del valle y del río. Todo parecía normal, pero un silencio extraño flotaba en el aire, ningún pájaro, ningún insecto. Nada se movía como de costumbre. Al principio vimos los reflejos de estrellas normales, hasta que alguien notó un patrón extraño, luces muy tenues, naranjas, moviéndose de manera coordinada en el cielo. Al principio eran 5, luego más, formando figuras geométricas que cambiaban constantemente, triángulos, líneas rectas y círculos imposibles. Ningún avión, helicóptero o dron podría replicar esos movimientos sin ser detectado por sonido o luces intermitentes. «Se están acercando», susurró alguien. «Miren cómo bajan». Las luces descendieron lentamente hacia la ladera, y sentimos el primer efecto físico notable: presión en el pecho, mareos leves, escalofríos que subían por la espalda. La linterna que sostenía uno de mis amigos comenzó a parpadear sin razón, y la cámara mostró pequeñas interferencias, como si algo invisible estuviera interactuando con los equipos electrónicos. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos. La luz más cercana bajó sobre el claro, proyectando destellos sobre las carpas, iluminando nuestro rostro. Un amigo gritó al sentir mareo intenso y calor en la piel, como si la luz lo estuviera tocando, sin contacto físico. Otro sintió náuseas.
Yo, por mi parte, sentí escalofríos, vértigo y una presión constante en el pecho, como si algo invisible me sujetara los hombros. ¡Corran!, grité. Recolectamos las cosas a trompicones. Cada movimiento sobre la hojarasca y la tierra seca parecía amplificado por el bosque, y sentíamos que algo nos seguía, aunque no había sombras visibles. Las luces parecían jugar con nosotros. Se movían en círculos sobre nuestra cabeza y luego desaparecían en un parpadeo, dejando el bosque silencioso y oscuro de nuevo. Mientras huíamos hacia el vehículo, uno de mis amigos cayó al suelo con convulsiones leves, jadeando y con fiebre instantánea. Otro vomitó sin previo aviso. La sensación de frío y presión no cedía, incluso en la camioneta. Nos quedamos allí, inmóviles, mirando el cielo hasta que apareció la luna completa. Las luces ya no estaban, pero la sensación de ser observados no nos abandonó durante horas. Al día siguiente, hablamos con un señor del pueblo, vecino de toda la vida. Nos advirtió, con tono serio. No son aviones ni linternas. No son turistas. Han estado apareciendo por generaciones. Algunos sienten presión, mareos, fiebre, incluso desorientación temporal. Lo que vieron no se olvida. Nos contó que en los años 90, un grupo de campesinos cerca de San Luis Potosí vio luces triangulares flotando sobre campos y ríos durante varias noches. Estas luces descendían, seguían a las personas, desaparecían sin dejar rastro y causaban síntomas físicos: mareos, presión en el pecho, náusea. El caso fue transmitido en televisión nacional, con imágenes y testimonios de testigos que no podían explicar los fenómenos. La cobertura mostró a expertos escépticos y ufólogos que coincidían en que los movimientos de las luces eran imposibles de replicar con tecnología conocida en ese momento. Esa noche y las posteriores nos dejaron algo claro: el fenómeno es real y deja marcas visibles y físicas. No es imaginación ni exageración, es algo que ocurre, y quienes lo viven lo sienten en su cuerpo y mente. La curiosidad tiene un precio. Desde entonces, cada vez que alguien menciona luces en el cielo, cada vez que veo reflejos extraños sobre un lago o un bosque, siento la misma presión, el mismo miedo silencioso, y recuerdo que nosotros no estábamos allí para mirar, sino para ser observados. Soy una persona común. No tengo nada especial que contar normalmente. Trabajo, pago cuentas, me levanto temprano y regreso cansado a casa. Nada raro. Nada emocionante. Si algún día alguien me hubiera dicho que una simple entrega de refacciones iba a quedarse clavada en mi cabeza para siempre, me habría reído. Trabajo repartiendo mercancía para talleres mecánicos en la Ciudad de México. Refacciones, piezas pesadas, cosas que huelen a grasa y metal. Mi mundo son calles llenas de baches, cortinas oxidadas y mecánicos que te saludan sin dejar de fumar. Ese día empezó como cualquier otro. Eran las 5 de la mañana cuando encendí la camioneta. El motor tosió antes de prender, como siempre. Le di un golpe al tablero, por costumbre más que por fe, y salí del patio del almacén con la ruta en la mano y un café aguado que ya estaba frío. Las primeras entregas fueron normales. Talleres de siempre. Gente de siempre. Déjala ahí, joven. Mañana paga el patrón. Cuidado con esa caja, pesa un chingo. Nada fuera de lo común. Fue hasta que revisé la última orden del día cuando algo no me cuadró. Entrega especial. Calle Fundición 317. Referencia: edificio abandonado. Me quedé viendo la hoja unos segundos más de lo necesario. Edificio abandonado. No decía nombre del taller, ni responsable, ni teléfono. Solo eso. Pensé que era un error del sistema, pero la orden tenía sello, firma y número de cliente antiguo. De esos que ya casi no usan. Seguí manejando, aunque algo ya no se sentía igual. Conozco esta ciudad mejor que muchos taxistas. No por gusto, sino por necesidad. Sé cuando una calle está viva y cuando algo anda mal. Y mientras más me acercaba a la zona industrial, más raro se sentía todo. Cuando por fin encontré la dirección, supe que ese lugar no debería recibir mercancía. El edificio estaba enorme, gris, tragado por los años. Ventanas rotas, grafiti viejo, un portón metálico torcido.
El letrero apenas se alcanzaba a leer. Talleres Fundición del Valle S.A. Apagué la camioneta. No había ruido, ni perros, ni gente. Ni el típico martilleo de algún taller cercano. Solo silencio. Bajé y tomé la primera caja. Pesaba más de lo normal. Cuando empujé el portón, el rechinido del metal resonó adentro como si el lugar estuviera vacío, pero atento. Adentro no era lo que esperaba. Había polvo, sí. Pero también había orden. Herramientas acomodadas. Bancos de trabajo intactos. Marcas recientes en el piso, como si algo pesado se hubiera movido hace poco. ¿Hola? Dije, más por reflejo que por esperanza. Nadie contestó. Dejé la caja cerca de una oficina con el vidrio roto. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Sobre el escritorio, entre papeles viejos y piezas oxidadas, había una hoja nueva, blanca, sin polvo. Con mi nombre escrito. Y abajo, una frase que todavía me eriza la piel cuando la recuerdo. Sabíamos que hoy ibas a venir. Me quedé mirando la hoja sin tocarla. No exagero cuando digo que se me helaron las manos. Mi nombre no es común. No estaba mal escrito. No tenía errores. Era mi nombre completo, como aparece en la credencial del trabajo. Nadie fuera del almacén lo usaba así. Pensé en una broma. Una muy mala broma. No mamen, murmuré. Miré alrededor. El edificio seguía en silencio. Pero ya no se sentía vacío. Era como estar en un lugar que te observa sin hacer ruido. Tomé la hoja con cuidado. El papel estaba limpio, sin dobleces, sin polvo. Recién puesto. Detrás no había nada más. Solo esa frase. Sabíamos que hoy ibas a venir. Dejé la hoja donde estaba y salí de la oficina más rápido de lo que entré. No corrí, pero tampoco caminé tranquilo. Agarré la segunda caja y la dejé cerca del portón. Pensé seriamente en subir a la camioneta e irme sin completar la entrega. Pero entonces escuché algo. No fue un ruido fuerte. Fue peor. Un golpe seco, como metal contra metal, que vino desde el fondo del edificio. Me quedé congelado. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiéndome estúpido en cuanto lo dije. Nada. Intenté convencerme de que el edificio estaba viejo, de que algo se había caído solo. Eso pasa, lo sé. He entrado a bodegas peores. Di 2 pasos más hacia la salida. Y entonces escuché pisadas. Lentas, pesadas, no arrastradas. No eran de alguien cojeando. Eran pasos firmes, como de alguien que no tenía prisa, porque sabía que yo estaba ahí. El sonido se detuvo, tragué saliva. Solo vengo a dejar la mercancía, dije en voz alta. Ya me voy. No hubo respuesta. Dejé la tercera caja casi aventándola y caminé de espaldas hacia el portón. Cada paso se sentía eterno. Cuando por fin crucé el umbral y salí a la luz de la mañana, sentí un alivio inmediato. Pero duró poco. Antes de cerrar el portón, vi algo que no estaba ahí cuando entré. En la pared interior, justo frente a la camioneta, había marcas frescas, como hechas con grasa negra, eran números. 5:47. Miré mi reloj, las 5:47 exactos. Cerré el portón de golpe y corrí a la camioneta. Encendí el motor sin pensar, sin revisar espejos, sin nada. Arranqué tan rápido que casi me llevo un tope. Mientras manejaba, trataba de respirar normal. Me repetía que había sido una coincidencia. Que alguien me había jugado una broma. Que no había pasado nada realmente. Hasta que revisé el celular. Tenía una notificación nueva. Un mensaje que no mostraba número. Solo decía: entrega recibida, puntual, como siempre. Frené en seco. Ese mensaje había entrado cuando yo aún estaba dentro del edificio. No regresé al almacén de inmediato. Me estacioné varias calles después y me quedé ahí, temblando, con el motor encendido. Cuando por fin junté el valor para llamar al jefe,
solo me dijo algo que me dejó peor. ¿La entrega de fundición? Dijo. Qué bueno que sí fuiste. ¿Cómo que qué bueno? Respondí. Ese lugar está abandonado. Hubo silencio al otro lado. Rubén, dijo finalmente. Esa cuenta está cerrada desde hace 15 años. No volví a trabajar esa semana. Y lo peor es que pensé que todo había terminado ahí. Me equivoqué. Porque desde ese día, cada vez que reviso mi ruta por la mañana, siempre hay una orden más. Sin dirección. Solo con una nota escrita a mano. Aún nos debes una entrega. Nunca he creído en cosas paranormales. Trabajo en lo que se puede, como muchos. Durante años fui repartidor, cargador, ayudante. Ahora trabajo de noche en una bodega de abarrotes en Ecatepec, una de esas que surten tienditas y fondas. Mi turno es sencillo: acomodar mercancía, recibir proveedores atrasados, si llega alguien, vender nada raro. El problema es la tienda contigua. Está pegada a la bodega, separada solo por un muro viejo. Antes fue una tienda de comida corrida, de esas donde se sirve desde las 6 de la mañana. Cerró hace mucho. Dicen que el dueño murió ahí mismo, atrás del mostrador. Nadie sabe bien cómo. Desde entonces, el local quedó cerrado. Pero no vacío. La cortina siempre está abajo. Oxidada. Sin candado, y nadie se atreve a tocarla. La primera noche escuché ruidos. Pensé que eran ratas. La segunda, olores. A cebolla frita. A caldo caliente. Me dije que era imaginación. La tercera noche, a las 12:03, escuché el sonido claro de una cortina levantándose. Me asomé por la rendija del pasillo. La tienda estaba abierta. La luz amarilla encendida. Y alguien estaba cocinando. Se escuchaba el chisporroteo del aceite. Bueno, pregunté, sintiéndome ridículo. Nadie respondió. Me acerqué despacio. El piso estaba limpio. Demasiado limpio para un lugar cerrado por años. Sobre el comal había una olla grande hirviendo sola. El vapor empañaba el vidrio. Y entonces lo vi. Detrás del mostrador había un hombre, de espaldas. Delantal viejo. Gorra manchada. Estaba sirviendo platos, para nadie. Cuando giró la cabeza, entendí algo que me dejó helado. Su rostro estaba borroso. Como si no terminara de formarse. Y aún así, me habló. Llegas tarde, dijo. Ya se fueron los demás. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Sentí el olor del caldo más fuerte, casi dulce, casi podrido. Aquí abrimos solo de noche, continuó. Siempre ha sido así. Las luces parpadearon. Cuando reaccioné, estaba otra vez en la bodega. La tienda tenía la cortina abajo, oxidada, cerrada. Mi reloj marcaba las 12:20. Desde entonces, cada madrugada, a la misma hora, alguien deja monedas calientes frente a esa cortina. Y huelen a comida recién hecha. Después de esa noche pedí cambiar de turno. No conté todo. Nunca lo hago. En trabajos así, decir la verdad solo te gana burlas o problemas. Me fui sin mirar atrás, convencido de que mientras me alejara del lugar, eso terminaría. No fue así. Tiempo después pasé por esa calle a plena luz del día. La tienda seguía cerrada. Polvo en la cortina, grafiti viejo. Nadie diría que ahí se sirve comida cada madrugada. Pregunté a una señora de una tiendita cercana si sabía algo del local. Ahí murió el cocinero, me dijo. Nadie reclamó el cuerpo. Nadie cerró el negocio. Solo dejaron que el tiempo pasara. Eso fue lo que me dejó pensando. Hay lugares que no se cierran de verdad. Solo se abandonan. Personas que mueren trabajando, sirviendo, cumpliendo horarios, y a las que nadie les dice que ya terminó su turno. Lugares donde la rutina fue tan fuerte que se quedó pegada a las paredes, al piso, al aire. Tal vez por eso pasan estas cosas. No porque sean demonios.
No porque sean fantasmas vengativos, sino porque hay trabajos que te consumen tanto que, incluso después de morir, sigues atendiendo. Sirviendo platos que nadie pidió. Abriendo cortinas para clientes que ya no existen. Esperando a que alguien llegue, aunque nunca lo haga. Desde entonces, cuando paso por una fonda de madrugada y veo la luz encendida, pienso en eso. En cuántos lugares siguen abiertos del otro lado. Y en cuántas personas nunca supieron que ya podían irse. Otra historia que llamó la atención es en Pachuca, Hidalgo, no es solo la capital del estado. Es una ciudad que mezcla lo moderno con lo antiguo. Calles empedradas en el centro histórico, relojes coloniales, casas de cantera, y más allá, barrios industriales donde las viejas minas siguen marcando el paisaje con sus chimeneas oxidadas y escombreras que nadie limpia. Entre la modernidad de los centros comerciales y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se esconden pasadizos y túneles que pocos recorren, y que muchos ni saben que existen. Somos 4 amigos, curiosos de esos que siempre terminan metiéndose donde no deben. Nada de exploradores profesionales, solo gente común con ganas de documentar. La leyenda que íbamos a investigar decía que un pozo minero abandonado en la zona de Zimapán, a unas horas de Pachuca, respiraba, el aire subía y bajaba por sí mismo, como si algo vivo estuviera atrapado adentro. La historia tiene un fondo real, minas cerradas tras accidentes mortales en los años 50 y 60, trabajadores desaparecidos y registros que nunca fueron completos. Decidimos ir. Salimos al amanecer, cargando linternas, cuerdas y cámaras. La carretera hacia Zimapán era de esas que parecen eternas, curvas entre cerros, tramos donde el pavimento termina y el polvo cubre todo. Los pueblos a lo largo de la ruta todavía conservaban casas bajas de ladrillo rojo, paredes agrietadas y carteles pintados a mano que ofrecían desde tortillas recién hechas hasta hospedaje barato, para mineros retirados. Al llegar, el pozo parecía un agujero sin importancia. Una estructura metálica oxidada, parcialmente cubierta por maleza y tierra que se habían acumulado durante décadas. La entrada estaba tapiada en teoría, pero alguien había retirado un tramo de la reja. Desde arriba se sentía una corriente extraña, como si el pozo exhalara aire de manera irregular. Respirarlo era incómodo, pesado. Bajamos solo unos metros. La piedra estaba húmeda, sudando, con manchas oscuras que el agua vieja había dejado. Cada sonido se multiplicaba en un eco extraño. Al principio eran nuestras propias voces. Luego, golpes rítmicos, metálicos, secos. Como si alguien caminara dentro, pero no se escuchaban pasos comunes. Nadie se movía abajo salvo nosotros. ¿Alguien ahí?, gritó Iván. ¿Quién anda? El golpe volvió, 3 veces, constante, cadencioso, como si algo estuviera marcando el tiempo. Entonces, un olor. Podrido, metálico, húmedo. Mezcla de tierra mojada, óxido y algo más, casi químico. No podía explicarlo. Era intenso y parecía penetrar los pulmones. Sentí un mareo. El aire me quemaba la garganta. Sergio comenzó a toser con fuerza, y Laura, más valiente que nadie, se quedó inmóvil, mirando el pozo como hipnotizada. Yo intenté retroceder, pero algo en el fondo parecía empujarme a mirar más. Cuando salimos, todos estábamos agotados, con fiebre y tos, aunque ninguno lo admitió. A las horas, Sergio empezó con fiebre alta. Iván desarrolló manchas extrañas en el pecho y dificultad para respirar. 2 semanas después, Sergio murió con diagnóstico de infección pulmonar atípica. Iván sobrevivió, pero el aire húmedo y frío lo persigue en sueños, escuchando golpes en las paredes de su casa. La leyenda se cumple, hay lugares donde los muertos o los desaparecidos no descansan. Donde el trabajo que quedaron sin terminar, las rutinas que nadie cerró, permanecen atrapadas. Y cuando alguien entra, aunque no quiera, se convierte en parte de eso. En Pachuca, en las minas, en los pozos olvidados, no todos los espacios abandonados están vacíos. Algunos solo esperan al siguiente curioso que respire demasiado cerca. Después de lo que pasó en el pozo, muchos podrían pensar que todo es exageración. Fantasmas, voces, cosas que respiran. Yo no sé si lo que sentimos era paranormal, pero sé que algo quedó allí. Algo que nosotros, curiosos, despertamos sin querer.
Si lo pienso bien, hay una lógica inquietante detrás de estas experiencias. Primero, la memoria de los lugares. No hablo de fotos ni archivos. Hablo de lo que queda en el aire, en la humedad, en el agua estancada, en el metal oxidado. Los edificios que almacenan tragedias, accidentes o muertes violentas no desaparecen con las paredes. Conservan rastros, gases, bacterias antiguas, presión, humedad. Y eso afecta la mente y el cuerpo. Segundo, el tiempo detenido. En un pozo, una mina, un hospital abandonado, alguien interrumpió su rutina para siempre. La rutina de trabajar, de respirar, de moverse, no terminó. Cuando entramos, nuestro cerebro percibe que algo está incompleto, que alguien sigue allí, aunque no lo veamos. Esa sensación se traduce en miedo, mareos, pesadez. Y en casos como Mario, Sergio o Iván, incluso en enfermedad física. Tercero, la contaminación real. No es fantasía que muchos lugares antiguos estén llenos de hongos, bacterias o químicos desconocidos. Respirarlos, tocarlos o solo permanecer cerca puede provocar reacciones que parecen malas energías, pero son reales. No podemos verlo, pero nuestro cuerpo lo siente. Por último, hay algo más difícil de explicar, el miedo colectivo y la leyenda. Cuando la gente habla de un lugar como maldito, los próximos que entren llevan esa información en su mente. Cada ruido, cada sombra, cada golpe se amplifica en la percepción. Lo que parece sobrenatural muchas veces es el eco de la tragedia y de la memoria de los demás, mezclado con nuestra curiosidad. Tal vez por eso, algunos lugares parecen respirar. Tal vez por eso, algunos exploradores enferman. No porque haya fantasmas que los persigan, sino porque la historia, la química y la mente humana funcionan juntas en silencio. La conclusión que aprendí es simple: algunos lugares no están hechos para que los vivos los recorran. No porque sean peligrosos en el sentido que vemos en películas, sino porque llevan siglos acumulando memoria, muerte y rutina interrumpida. Cuando entras, te conviertes en parte de esa memoria, y aunque salgas, algo se queda contigo. Pachuca, Zimapán, cualquier mina o pozo abandonado, no siempre es la oscuridad lo que da miedo. Es lo que el tiempo dejó atrapado allí y que todavía sigue esperando ser atendido, respirado, liberado, o simplemente ignorado. Este relato trata sobre la curiosidad, los lugares que guardan memoria y las consecuencias de meterse donde nadie debería. Está basado en una leyenda real que circula desde hace años en la Ciudad de México, relacionada con antiguos edificios de atención médica abandonados tras desastres naturales. Nunca planeamos meternos tan lejos. Éramos 4 amigos comunes, empleados, estudiantes, gente normal con trabajos mal pagados y demasiadas horas libres los fines de semana. No buscábamos fantasmas ni fama. Solo éramos curiosos. De esos que creen que nada malo pasa con solo mirar. La idea salió una noche cualquiera, sentados en una azotea de la colonia Doctores, cerveza en mano, hablando de lugares abandonados. Dicen que debajo del viejo Hospital Juárez hay pasillos cerrados desde el sismo del 85, dijo Mario. Que no todo se demolió. Eso nos llamó la atención. El Hospital Juárez existe todavía, pero muy pocos saben que el edificio original colapsó parcialmente durante el terremoto. Hubo áreas selladas, archivos perdidos, zonas que simplemente se abandonaron por riesgo sanitario. Con los años, la historia se volvió leyenda, que se escuchaban pasos, que había salas intactas, que el agua de las filtraciones traía algo consigo. A nadie le pareció mala idea investigar. La noche que entramos llovía. Eso debería habernos detenido. Nos colamos por una entrada lateral, una reja mal soldada que daba a una zona vieja de servicios. El aire cambió en cuanto bajamos las escaleras. Olía a humedad, a metal oxidado y a algo más, algo parecido a cloro viejo. Las linternas iluminaban paredes con azulejos blancos agrietados. Señalamientos médicos aún visibles, urgencias, quirófano, rayos X. Aquí no debería estar esto, susurró Laura. Se supone que todo se cayó. Avanzamos. El piso estaba mojado. Agua estancada hasta los tobillos en algunas partes. Mario fue el primero en bromear. Imagínense que el agua trae bacterias de hace 40 años, reímos. No sabíamos que tan cerca estaba eso de la verdad.
Llegamos a una sala más grande. Camas oxidadas, cortinas rotas, equipo médico abandonado como si todos hubieran salido corriendo. En una pared había marcas negras, como si el agua hubiera subido y bajado muchas veces. Y entonces vimos algo que nadie esperaba. En el centro del cuarto había una camilla limpia. Sobre ella, una libreta médica abierta. Mario la tomó. Nombre del paciente, fecha, 19 de septiembre de 1985. No terminamos de reaccionar cuando escuchamos el sonido. Agua moviéndose. Pero no por filtración. Era como si alguien caminara dentro de ella. Las linternas comenzaron a fallar. Una por una. El aire se volvió pesado. Difícil de respirar. Vámonos, dije, ya. Cuando salimos, Mario fue el último. Tropezó. Cayó de rodillas en el agua. Se levantó rápido, riéndose nervioso. Nada dijo. Solo agua sucia. 2 días después, Mario empezó a sentirse mal. Fiebre, tos. Manchas oscuras en la piel. Los médicos no encontraban explicación. Infección rara. Bacterias que no coincidían con nada moderno. Antes de que lo hospitalizaran, me dijo algo que todavía me persigue. Sueño con agua, me dijo. Con pasillos inundados. Y siempre hay alguien llamándome por mi nombre desde abajo. Mario murió una semana después. El diagnóstico oficial fue infección pulmonar severa. Nadie mencionó bacterias antiguas. Nadie habló del agua. Pero yo aprendí algo. Hay lugares que no solo guardan recuerdos. Guardan enfermedades. Guardan muertes que nunca se fueron. Y cuando entras, no siempre sales solo. Presa de Necaxa. No es solo una infraestructura hidráulica, es un monumento al progreso de principios del siglo XX, con sus compuertas de acero, túneles de mantenimiento y casas de ingenieros que parecen salidas de otra época. Pero no todo lo que se construyó ahí sobrevivió de forma segura. Varias inundaciones y accidentes dejaron zonas cerradas, pasadizos bajo el agua y edificios que la gente del pueblo asegura. Siguen recordando. Éramos 3 amigos, Ana, Joaquín y yo. Curiosos de esos que creen que la historia está hecha para tocarla. Queríamos explorar las antiguas casas de ingenieros y túneles de mantenimiento, donde según la leyenda, trabajadores quedaron atrapados durante una inundación parcial en los años 50. Muchos murieron, otros desaparecieron, y los registros oficiales apenas mencionan el incidente. La advertencia vino de un pescador que nos vio caminar hacia la zona. No entren de noche, dijo. Lo que quedó bajo el agua todavía no quiere que lo toquen. Pero la curiosidad nos ganó. Llegamos al atardecer. La presa reflejaba el cielo naranja en un espejo de agua tranquilo, casi hipnótico. Al acercarnos a las casas abandonadas, el aire cambió. Húmedo, frío, con olor a moho y metal viejo. Las paredes tenían manchas de humedad, grafitis modernos y extrañas marcas verticales que parecían escritas con agua. Bajamos a los túneles de mantenimiento. La entrada estaba parcialmente inundada, el agua fría nos llegaba hasta la cintura. Cada paso hacía eco. Todo estaba en silencio, salvo el goteo constante. Y entonces lo sentimos. El agua empezó a moverse sin que nadie tocara nada. Corrientes pequeñas, espirales, remolinos que parecían seguir nuestros pies. Joaquín gritó al principio, pero no era broma, la corriente formaba un patrón deliberado. Un símbolo que nadie dibujaba, pero que nuestro cerebro reconocía como humano. Salgamos, dije, pero ya era tarde. Ana tropezó, Joaquín perdió la linterna, y un sonido emergió de las paredes, un susurro colectivo, como si decenas de voces repitieran su último aliento mientras el agua las cubría. Salimos corriendo. A los 3 nos dolía la cabeza, teníamos frío, la piel erizada, y una sensación de mareo profundo. Joaquín empezó a enfermar 2 días después, fiebre, confusión, mareos que no cedían. Médicos dijeron infección por bacterias de agua estancada. Ana tuvo vómitos prolongados. Yo, por fortuna, solo sentí el cansancio y una paranoia constante al ver agua. Reflexión.
Al analizarlo después, entendí varias cosas. El agua atrapada retiene memoria física y química, minerales, bacterias y residuos pueden provocar reacciones en quienes se exponen, que la mente interpreta como presencia, o fantasmal. El miedo colectivo potencia la percepción. Las leyendas de trabajadores atrapados y desaparecidos amplifican cualquier sonido, corriente o sombra. Tu cerebro completa la historia antes de que ocurra algo real. Lugares abandonados con tragedias reales nunca se apagan, la rutina interrumpida, el miedo, la muerte y el trabajo inconcluso se acumula. Si alguien entra, aunque solo sea un curioso, activa recuerdos bioquímicos y psicológicos del lugar. La presa de Necaxa sigue funcionando, pero sus antiguos túneles y casas de ingenieros están vacíos, solo en apariencia. Porque el agua, el miedo y la memoria permanecen. Y no siempre quieres que te recuerden que estuviste allí.